Ataque de colonos israelíes en Cisjordania. Los habitantes del pueblo palestino de Juara se levantaron el lunes horrorizados al descubrir viviendas quemadas y coches calcinados. Más de 350 palestinos resultaron heridos y según la Media Luna Roja Palestina, la mayoría de ellos sufrían los efectos de la inhalación de gases lacrimógenos. Quemaron más de 20 establecimientos, incluyendo tiendas y casas. Ni siquiera los árboles se salvaron. Lo quemaron todo lo que encontraron a su paso. En un hecho inusual, las autoridades israelíes llamaron a la calma a los colonos. Comprendo las duras imágenes, pero este no es el camino. No hacemos justicia por mano propia. Es el gobierno el que debe disuadir a los terroristas y luchar contra ellos, no los ciudadanos. El ataque se produjo horas después de que 2 jóvenes colonos israelíes murieran a tiros el domingo, cuando circulaban en coches cerca de Juara, un hecho que el gobierno de Israel calificó como un acto terrorista palestino. El presidente palestino Mahmoud Abbas acusó a Israel de amparar los actos terroristas perpetrados por colonos en esta zona de Cisjordania, un territorio palestino ocupado por el Estado hebreo desde 1967. Reiteramos nuestro llamamiento a la protección internacional para el indefenso pueblo palestino frente a la implacable violencia, el terrorismo y la incitación patrocinados por Israel. Organizaciones israelíes de defensa de los derechos humanos, como La Paz Ahora, denunciaron un pogromo apoyado por el gobierno israelí. La misma tarde del domingo, un palestino murió a tiros cuando las fuerzas israelíes y colonos entraron en Zaatara, otro pueblo situado cerca de Naplusa, en el norte de Cisjordania. Me llama la atención en ese reportaje, tenemos aquí a Sami Eppel. Gracias, Sami, por venir esta noche, quien es experto en el Medio Oriente. Gracias. De que no se menciona, como ha dicho el Departamento de Estado, el portavoz Ned Price, de la muerte de 2 jóvenes, y entre ellos un joven con nacionalidad norteamericana de apenas 25 años, nacionalidad estadounidense israelí. O sea, ¿cuál es la razón por estos ataques contra estos terroristas palestinos? Y es precisamente la muerte de 2 ciudadanos, de 2 colonos ahí. Es cierto, Oscar. Hay un pequeño detalle en el que tú mencionaste que es muy valioso. Pero mira, aquí tenemos un problema cultural religioso. Son 2 culturas totalmente diferentes que se están enfrentando y que se ha tratado de que convivan. En algunos casos ha funcionado. En este caso particular de la aldea de Juara, era una aldea básicamente pacífica, donde muchos de los habitantes israelíes iban a hacer sus compras ahí. Pasa la autopista 60 directamente por ahí y nunca había ningún problema. Era un sitio relativamente tranquilo. Estos fueron 2 hermanos asesinados en Nablus. 2 hermanos en Juara, al sur de Nablus. Y mira, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que enardeció a esta gente que fue, digamos, a tomar la ley por sus propias manos, a tomar venganza? Cosa que está mal. El mismo Ben-Gvir, que es un radical, lo está condenando. El mismo gobierno lo condena y lo están investigando. Hay una investigación judicial ya funcionando y las Fuerzas Armadas también están haciendo su investigación. Pero, ¿qué fue lo que enardeció más a la gente? Luego de no solamente el asesinato vil de estos 2 muchachos parados en una calle en esta aldea, es que luego de que fueron asesinados, la gente de la aldea, los palestinos, salieron a la calle a celebrar, salieron a regalar dulces a la gente para celebrar la muerte de 2 inocentes. Eso llena de rabia a mucha gente. Y entonces 300 personas decidieron, bueno, vamos allá a hacer algo que no es legal, porque nadie dice que lo que hicieron fue legal, pero trataron como de mandar un mensaje, de decir, nosotros no nos vamos a quedar tranquilos si ustedes matan a inocentes. Junto a todo esto, Sami, está también la protesta de la Autoridad Nacional Palestina por el proyecto de ley que establecería la pena de muerte contra terroristas palestinos. Mira, la pena de muerte, si es que la van a aprobar,
la cual yo particularmente no estoy de acuerdo, pero si la fuesen a aprobar tendría que ser para todos. No puede ser solamente una ley para terroristas, sino que si llegasen a existir terroristas israelíes, judíos, también habría que aplicarle la ley. Entonces, sería una ley justa, digamos ahorita. De la manera como la están planteando, digamos que algo discriminatorio, pero es cuestión de la rabia que se ha causado por esto. Oscar, en el último mes han muerto 15 israelíes inocentes. Del otro lado han muerto 22 palestinos. De los 22 palestinos, 2 eran civiles que estaban en la zona cuando había un tiroteo, pero 20 eran milicianos, murieron en enfrentamientos armados, no como los civiles israelíes que fueron muertos porque estaban en una parada de autobús o fueron apuñalados en un autobús, como ocurrió con uno de los muertos, que era un muchacho que estaba sentado en un autobús y llegó un muchacho palestino de 15 años por detrás con un cuchillo y se lo clavó en el cuello. Sin embargo, hay esperanza. Hay una cumbre de seguridad que este domingo pasado llegó al acuerdo, a preacuerdo, de un plan para estudiar la reactivación de los acuerdos previos entre palestinos e israelíes de cooperación, mientras se abstienen de adoptar, y lo citamos textualmente, durante los próximos 3 a 6 meses, medidas unilaterales que puedan agravar la tensión en la región. Yo creo que eso es bueno, esa reunión. Claro que es bueno. O sea, cualquier acuerdo, cualquier encuentro que junte las partes. En el programa anterior que hicimos hace un mes atrás, hablamos de que necesitamos un socio para hacer la paz. Bueno, ojalá el socio aparezca y este socio sea el pueblo palestino representado en algún líder, digamos, que vea el futuro y que se preocupe por el bienestar de su pueblo en vez de preocuparse simplemente por su bolsillo, porque el problema práctico que tienen ahorita los líderes palestinos es dónde poner el dinero. O sea, el dinero les entra por todas partes. Yasser Arafat murió con una fortuna. 800 millones de dólares tenía Yasser Arafat en sus cuentas personales. Su viuda fue convencida de devolver 400 millones. Ella se quedó con 400 millones, vive perfectamente en París con su hija, feliz de la vida, con 400 millones. Cuando a él se le preguntó en un momento, porque se descubrió, se sabía del monto, Arafat dice, no, es que yo tengo que cuidar el dinero para tener fondos para la revolución palestina. O sea, él como que decía, no, yo me estoy llevando el dinero, pero no es para mí, es para la revolución. Mentira, entonces, ¿por qué no lo pones en un fondo revolucionario, por ejemplo, o lo inviertes en escuelas, o en universidades, o en hospitales? No, lo tenía él en sus cuentas personales, que es lo mismo que tienen hoy en día los líderes palestinos. Su mayoría vive en Qatar, ni siquiera viven en... Tú dices los de Hamás. Los de Hamás, porque ahora tenemos 2 Palestinas, tenemos la Palestina de Gaza y la Palestina del West Bank. Entonces, ¿quién es el gobierno? Cisjordania. O sea, esa es Cisjordania. ¿Quién representa de verdad a los palestinos? ¿Uno o el otro? Son la misma cantidad de gente, territorios un poco diferentes, pero son la misma cantidad de gente en uno que otro. ¿Quién los representa? ¿Alguien que está en Qatar viviendo como un rey? Entonces, la situación es terrible. Recordemos una cosa, Oscar, hay problemas que no tienen solución. Esperemos que este sea uno que sí tenga solución, pero ya son desde el año 67, no del año 42, del año 67, cuando aparece el pueblo palestino que no existía hasta ese momento, aparece y bueno, la gente dice, bueno, tienen derecho. Bueno, está bien, yo estoy de acuerdo y muchos israelíes están de acuerdo en que tienen derecho. Sami, gracias por venir. Este tema parece que no tiene fin. No tiene fin. Bueno, contamos siempre contigo. Muchas gracias. Tras la pausa, se reabre.